día de la octava muestra del área de artes, simbiosis y sinestesia en el umbral de la reformulación creativa. En esta ocasión tenemos como invitado al maestro Pedro Benito Tudón Toledo. El maestro Tudón estudió piano en la Universidad Autónoma de México. Posteriormente estudió también composición, dirección de coro, dirección de orquesta, dirección de bandas y pedagogía. Actualmente es profesor del área de artes en nuestra escuela e imparte las clases de artes plásticas y artes escénicas. Además, es director de la Orquesta Sinfónica de la Escuela de Nivel Medio Superior de Guanajuato. Es importante destacar que con la llegada a nuestra escuela del maestro Tudón, se desarrollaron otros talleres y materias de música, por lo que ahora la escuela cuenta con una orquesta sinfónica, una orquesta de cámara, un taller de rock, un ensamble de percusiones y un ensamble de metales. En dichos proyectos, el maestro ha dedicado tiempo y esfuerzo a enseñar a sus alumnos desde cero, ya que algunos estudiantes que quieren formar parte de las agrupaciones llegan sin tener conocimiento de música. Nos entusiasma mucho contar con su participación en esta conferencia, que ha titulado La música y la ciencia. Le damos la bienvenida al maestro Tudón y le cedemos la palabra. Gracias. Muchísimas gracias por la presentación. Y pues vamos a iniciar con este tema que muy rimbombantemente le titulamos La música y la ciencia. Pero bueno, tenemos que tener un principio, y el principio es que la música no es una ciencia, es un arte. La música no es un lenguaje, porque en realidad no describe nada, ni tampoco expresa nada. La música existe solo en un plano subjetivo, en la imaginación, en un plano, dirían algunos, metafísico. Entonces tenemos ahí un problema esencial. ¿Cómo es que la música se puede relacionar con la ciencia? La ciencia, por el contrario, está basada en comprobar las cosas que suceden en este plano real. No nada más comprueba las cosas que suceden, sino entiende la ciencia que las cosas que suceden es por procesos que se repiten de la misma manera. Y ahí hay una parte increíblemente importante de lo que vamos a hablar hoy, que es que la ciencia investiga los fenómenos físicos que ocurren y que se repiten de la misma manera, en eso se basa el método científico, y la música, que solo existe en la imaginación y que además con los mismos elementos y los mismos procedimientos no se repite. Entonces tenemos ahí un divorcio de situaciones. La música probablemente sea la forma de expresión humana que nos ha acompañado durante toda la historia de la humanidad hasta nuestros días. Si queremos ver teatro, tenemos que ir a un recinto específico. Si queremos ver danza, tenemos que ir a un lugar específico para ver danza. Si queremos ver artes visuales, tenemos que ir a un lugar específico para ver artes visuales. Sin embargo, la música, por ejemplo,
siempre nos acompaña. Ahora con las revoluciones de la tecnología, la música nos acompaña en este aparatito. Es bien fácil tener la música que nos gusta aquí y nos acompaña siempre. La música se ha vuelto parte de lo que hacemos los seres humanos cotidianamente. A diferencia de las otras actividades artísticas, bueno, el cine, por ejemplo, ya también lo podemos ver desde aquí. ¿No? Pongo mi aplicación y veo la película que quiera ver. Busco una película y la veo. Sin embargo, ver una película requiere otro tipo de participación del espectador. Y la música nos acompaña, no importa lo que estemos haciendo. Podemos estar haciendo cualquier cosa y la música está siempre acompañándonos. Ahora no voy a decir si esto es bueno o es malo, pero la música ha sobrevivido así. Ayer en la conferencia que hablé sobre el desarrollo de las artes en pues en conocimiento humano, se llamaba en el devenir del conocimiento humano, también muy rimbombantemente, decía yo que en el estudio antropológico que se hizo de los restos encontrados del Australopithecus afarensis, que nosotros conocemos como Lucy, que fue uno de los restos en donde se encontró más información, más huesos y más información acerca de la vida de estos antropoides, y que uno de los antropólogos, arqueólogos, dijo que Lucy había cantado aún antes de hablar, antes de que existiera el lenguaje, antes de que hubiera esta organización a nivel cerebral de los seres humanos que nos permitieran hablar y describir cosas. Los antropoides ya emitían sonidos entonados. Esto pudo haber tenido muchísimos usos, desde la identificación de una tribu específica, de evitar peligros, incluso, y no me lo van a creer, para divertirse. Desde luego, imitar a la naturaleza. Es de esta manera como entendemos que la música o el sonido con cierta organización, no con la organización que tiene ahora, que todos entendemos, con cierta organización ya está presente en la vida de los seres humanos desde los principios. Al avanzar en progresar las civilizaciones, entonces aparece el lenguaje, y el lenguaje permite organizar el pensamiento humano, y de tal manera aparece el arte como una forma de organización de este pensamiento. El arte entonces empieza a florecer en el hombre primitivo y se usa para tratar de explicar aquello que no se entiende.
si los seres humanos concebían que el universo era una gran caverna, entonces empezaron con algo que no entendían, ¿no? O sea, ¿por qué es una gran caverna? ¿Por qué está así? ¿Por qué en esta gran caverna de repente hay sol y de repente hay estrellas? Algo inexplicable para ellos. Y no que no se lo cuestionaran. Quizá la historia de la humanidad esté dentro de esta categoría. Hay tantas cosas que no nos explicamos, pero sabemos que ahí están. Incluso científicamente comprobamos que existen, aunque estén más allá de nuestro alcance. En este orden de ideas, primero se usó el arte como parte de los ritos para dar significación a estas preguntas que no tenían respuesta. Quizá entendían que el arte era esta cosa que estaba fuera de su alcance, esta cosa metafísica, y explicaba otra cosa metafísica, por lo menos nos ayudaba a comprenderla. Avanzando en la historia, las primeras sociedades, podemos decir que las mesopotámicas, empiezan a cultivar la urbanización, los cultivos, ciertas tecnologías y la religión, desde luego, pero también las formas de arte. Incluso las formas de escritura del lenguaje. Entre las sociedades mesopotámicas, decía yo ayer también, están los babilonios, que me interesa mucho hablar de ellos, porque tenían una organización musical increíblemente específica. Hasta hace muy poco, toda la música, digamos, hasta hace muy poco, toda la música se basaba en 5 o 6 notas, no más. Los instrumentos que se inventaron producían 5 o 6 sonidos. No había necesidad de más. Si ustedes analizan actualmente las músicas folclóricas, sobre todo las de origen campesino y autóctonas de diferentes países en todo el mundo, encontrarán que la música es de 5 sonidos o de 6 sonidos. Si ustedes escuchan la música de rock clásica, está basada en 5 o 6 sonidos. Y de tal manera que digamos que eso es lo común de toda la expresión musical que hay en la historia. Sin embargo, los babilonios tenían una cultura musical de 7 sonidos. Ellos fueron los primeros que utilizaron 7 sonidos. Hay una arqueóloga que estuvo trabajando este tema de los babilonios y muy optimistamente dijo, tenían 7 sonidos y tenían una escala diatónica. ¡Ay, qué terminitos!, ¿verdad? El diatonismo es una forma jerárquica que tiene la escala y que tiene la música, en donde hay una jerarquía de sonidos.
el sonido primero, el sonido principal, que es el que le da nombre a la escala. Si yo tengo los sonidos do, re, mi, fa, sol, la, si, el do es la primera nota y la nota fundamental y la que le da el nombre a la escala. Digo que tengo una escala de do, pero también hay otra jerarquía muy importante que es la nota que está más alejada en cuestión de tensión, de energía, de la fundamental, que le llamamos dominante. Se llama dominante porque domina. La fundamental se llama fundamental porque funda la escala a la que nos referimos. Fíjense qué vulgaridad, qué simpleza, ¿no? Pero así se llama. Entonces, esta forma de la tensión que causa las diferentes notas en una escala cuando hay una nota fundamental y una nota dominante, a eso se llama diatonismo. El diatonismo, yo dudo mucho, por todo lo que he leído y conozco, que los babilonios hayan tenido esta forma diatónica. No dudo que tengan los 7 sonidos. El estudio es bastante interesante. Pero el diatonismo me parece que es una forma en la música que se inventa hasta los griegos, muchos años después, muchísimos. Los babilonios, sin embargo, tenían 7 sonidos. ¿De dónde salen 7 sonidos? ¿Por qué si lo natural en todas las culturas eran 5 o 6 sonidos, de dónde salen 7 sonidos? Y aquí viene algo interesante. Zoroastro, uno de los más importantes gobernantes de Babilonia, sumo sacerdote, filósofo en cuanto a que él conocía todas las formas de conocimiento, además astrónomo, encontró en sus observaciones, él fue el primero en poner un cristal pequeño de un lado y un cristal grande del otro para aumentar o disminuir la distancia del objeto que uno está viendo con respecto al ojo. Ya mucho después también alguien vino e inventó el catalejo o una forma de telescopio más primitivo. Pero Zoroastro, en su observación de los astros, él fue el primero que dijo que el universo tenía 7 planetas. De esos 7 planetas, la Tierra era el centro del universo. Los planetas eran redondos, eso dijo Zoroastro, y que giraban alrededor de la Tierra. Y de esta manera hay una deducción increíblemente sencilla. Si los planetas son redondos y tienen movimiento, los planetas entonces vibran por este movimiento. Y si vibran, tienen sonido. A esta increíble deducción de Zoroastro viene el equivalente a que cada planeta tiene un sonido y su sonido es diferente según el tamaño. Ahí no podía calcular el tamaño de los planetas, pero él intuía que tenían un tamaño inverso. De tal manera que se crearon estos 7 sonidos.
La misma teoría pasó a los egipcios, donde Ptolomeo realizó, es Ptolomeo el filósofo y no el gobernante, donde realizó un móvil en donde él decía cómo se movían los planetas alrededor de la Tierra. Un equivalente a este móvil, un equivalente visual, es ese candelabro que vemos tanto en las sinagogas como en las iglesias católicas, que es un candelabro de 7 brazos, una vela en medio del eje del pedestal y luego 3 velas que salen a los lados de la vela principal. Este era como la representación de los 7 planetas de Ptolomeo. Y llegamos a cómo adoptaron los griegos este conocimiento. Aristóteles dice lo mismo, ¿no? Hay 7 planetas, los 7 planetas giran, se mueven, si se mueven vibran, si vibran producen sonido. Y él dijo, y forman una armonía universal. Entonces tenemos que él decía que los sonidos tenían una significación en el universo y que el conjunto de sonoridades de estos planetas estaban en sintonía y sonaban bien, era una eufonía, y estaban en armonía porque el universo era perfecto. Y de esta manera tenemos que Pitágoras hace una teoría de los sonidos, en donde él trata de comprobar a partir de una cuerda tendida en un bastidor, trata de comprobar la existencia de estos sonidos. Pitágoras se basó en que escuchaba un sonido fundamental y la repetición de este sonido, pero más agudo, cuando la cuerda se cortaba a la mitad. O sea, uno ponía un punto a la mitad de la cuerda, entonces sonaba el mismo sonido, pero más agudo. Y después encontró, por la observación a diferentes objetos, la leyenda dice que por oír martillazos en una herrería, vayan ustedes a saber si fue cierto, pero él encontró que los martillos aquellos producían la quinta nota de una escala de 6, de 7, ahora de 8, porque ya tenemos la repetición del primer sonido. Y si en tercios dividíamos esa cuerda, salía el quinto sonido. Entonces, a partir de la división de un tercio, fue dividiendo la cuerda en un tercio y luego en 2 tercios la cuerda y luego en el tercio del tercio y así sucesivamente hasta que fue encontrando lo que llamamos la escala de armónicos. O sea, a partir de un solo sonido fundamental, cuando una cuerda está libre y se toca el sonido fundamental,
ese sonido está acompañado de sonidos más pequeños que se llaman armónicos. Todos suenan juntos, o sea, si uno dice voy a cantar una nota do, cuando uno canta una nota do, en realidad suenan muchísimos sonidos. Pitágoras, en su experimento, encontró que entre el sonido fundamental y el octavo sonido, que no me lo van a creer, en música le llamamos la octava, porque es la octava nota, podían caber por lo menos 12 sonidos diferentes, y que son los que escuchamos. Y que cada sonido, a partir, si la cuerda se afinaba